Disculpe, ingeniera, creo que su micrófono está apagado. Bien, ahora sí, por favor me confirman que esté el audio, la imagen, todo. Sí, ingeniera, está todo. Ya, correcto. Bien, vamos a retomar entonces nuestra clase. Te dice, en las variaciones del algoritmo simplex existen restricciones de desigualdad e igualdad o lados derechos negativos, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Si estamos frente a cualquiera de estas situaciones, no podemos aplicar el algoritmo simplex directamente. La estructura sencilla del algoritmo simplex es cuando tienes ejercicios de este tipo. Es maximización y todas sus restricciones son del tipo menor o igual. Todas, no importa cuántas. También podría ser minimización y todas las restricciones del tipo mayor o igual. ¿Correcto? En esas dos situaciones, que son las estructuras sencillas, puedes aplicar directamente el algoritmo simplex como lo hemos desarrollado ya. Pero ¿qué pasa si existen una combinación? Desigualdad, desigualdades o también podrían existir lados derechos negativos. Nos dicen, no puedes aplicar este algoritmo simplex directamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Puedes aplicar los métodos de penalización y el método dual simplex. ¿Cuáles son estos métodos de penalización? Nos dice, se añaden variables artificiales como artificio matemático. Estas, nos dice, tomarán el valor de 0 si el problema tiene una solución básica factible. Entonces, también ya vamos a ver un poquito un caso, o bueno, un panorama de un caso especial. Pero en sí, si funcionara, si el ejercicio tuviera solución, estas variables artificiales que le vamos a aumentar como artificio matemático, al final van a desaparecer. Vale decir que su valor final va a ser 0. Para la iteración 0, nos dice, la función objetivo debe ser corregida, ya que se penalizan las variables artificiales y de ahí su nombre. Muy bien, entonces, la base de este método es justamente penalizar las variables artificiales. Los métodos de penalización son los siguientes. El método de las M's, donde M se considera un valor muy grande, ¿sí? Pónganle ustedes, si quieren, una cantidad 1000 o 1.000.000, ¿sí? Es un M, una cantidad muy grande. Y el otro método es el método de las dos fases. Vamos a comenzar con el método de las M's. Nos dice, cuyas características son las siguientes. Es un procedimiento, nuevamente, iterativo de solución. Y recuerden que también va a estar basado en el algoritmo simplex. Entonces, en este caso, tuviéramos, en el caso maximización, ¿sí? En el caso maximización, debemos colocar el problema en su formulación estándar, ¿correcto? En su formulación estándar. Ahora bien, de ahí van a aparecer las mismas variables y otras más. ¿Cuáles serán estas? Vamos a colocar en otro color lo de la formulación estándar. Nos dice, si es restricción menor o igual, va a aparecer la holgura, que ya la conocemos. Si es una restricción de igualdad, va a aparecer una variable artificial A sub I con signo positivo. Ahora bien, si es una restricción de mayor o igual, va a aparecer, además de la variable artificial más A sub I,
menos la superflua, menos S sub I, que esta también ya la conocíamos, ¿no es cierto? Es otra variable de compensación. En la función objetivo vamos a colocar como coeficientes de las variables de compensación los ceros. 0 HI, como ya hemos visto, si fuera S0 SI. Y si tenemos una variable artificial, vamos a colocar, dependiendo de la función objetivo, más o menos M de coeficiente. ¿Ya? Si es caso maximización, colocamos menos M. Y si es caso de minimización, colocamos más M como coeficiente de la variable artificial. Para la tabla inicial, debemos considerar las primeras básicas, a las H's y las A's. Las S's no entran a la base, como primeras básicas, ¿ya? Como primeras básicas, solamente se considera una variable por restricción. En este caso, las restricciones que sean menor o igual, va a entrar la H. Las restricciones que sean de igualdad, va a entrar la A. Y en las restricciones que sean mayor o igual, también va a entrar solo la A. ¿Correcto? Muy bien. Nos dice, entran las H's y las A's como el coeficiente de las variables artificiales es M en la fila de Z. Se debe realizar operaciones de fila para corregir. Entonces, en la función objetivo, recuerden que hemos puesto coeficientes ceros para la H, para la S, pero has puesto coeficiente M para la variable artificial. Entonces, esto nos va a generar un pequeño problema, por lo cual debemos realizar operaciones de fila para corregir. Una vez corregido el problema, aplicamos el algoritmo simplex tal cual como lo hemos aprendido. Entonces, la diferencia sería que ahora vamos a tener restricciones de diferentes tipos y que a la variable artificial le vamos a colocar coeficiente M. Vamos a realizar entonces la aplicación de este ejercicio. ¿Qué tenemos? Fíjense, tenemos una función objetivo que es una minimización, ¿sí? 5x1 más 2, ¿correcto? Ahora bien, además tenemos 3 restricciones, pero fíjense que acá tengo la primera restricción es igual, la segunda restricción es menor o igual, y la tercera restricción es mayor o igual. O sea, todas estas restricciones son diferentes. Tengo restricciones combinadas. Si tuviéramos una estructura sencilla, sería minimización y todas mayor o igual, pero no es el caso. Entonces, no puedo aplicar directamente el algoritmo simplex. Debo aplicar un otro método, y en este caso vamos a aplicar un método de penalización, que es el método de las M's. Voy a dividir nuevamente la pantalla y les voy a colocar el procedimiento en la parte derecha. Sí, aquí tengo. Vamos a dividir. Ahora sí. Ahí está, para que todos podamos ver. Muy bien. Entonces, tengo este ejemplo. ¿Sí? Sé que no puedo aplicar el algoritmo simplex. Tengo que aplicar, en este caso, el método de las M's. Lo primero que me dice es que debemos colocar el problema en su formulación estándar. ¿Sí? Aquí tengo el problema copiado tal cual y vamos a fabricar, ¿sí? O vamos a elaborar la formulación estándar. Muy bien. Para empezar, yo he aprendido el algoritmo simplex solamente caso maximización. Por lo que yo voy a forzar este ejercicio a que sea del tipo maximización. Tengo una minimización, pero necesito maximización porque no he aprendido, no he hecho la aplicación de la minimización, ¿sí? ¿Cómo era? La regla, vas a multiplicarla toda por 1. Entonces, puedo tener maximización de menos z, que esto es exactamente lo mismo que tener minimización de z. Y si he multiplicado
multiplicado por -1 el lado izquierdo de la función objetivo, debo multiplicar por -1 también el lado derecho, ¿correcto? Entonces vamos a tener -5 x1 y menos x2. Muy bien. Las restricciones. En la primera restricción tengo igualdad, ¿sí? Pero como voy a aplicar el método de las M's, va a aparecer mi primera variable artificial. Entonces, en este caso, voy a colocar una estructura de A sub. Como estamos en la primera restricción, le vamos a colocar A sub 1. Esto es más A sub 1. Vamos a denotar, como siempre, con otro color. Esta es mi primera variable artificial. En la segunda restricción tienes menor o igual. Como es menor o igual, solamente vamos a aumentar más h sub 2, ¿sí? Más h sub 2. ¿Por qué 2? Porque estamos en la segunda restricción, ¿verdad? Muy bien. En este caso, nuevamente denotamos con color y aparece lo que es la igualdad. Ahí está. En la tercera restricción tengo un mayor o igual. Entonces, ¿qué va a aparecer? Vamos a sumar una variable artificial, colocamos A sub 3. A sub 3. Y también vamos a restar una variable superflua, que sería S sub 3. ¿Por qué también 3? Porque seguimos en la restricción 3, ¿no es cierto? Denotamos con color, ahí está. Entonces, esas serían todas las variables para nuestra formulación estándar. ¿Sí? Muy bien. Nos dice, en la función objetivo debes colocar ceros como... Vamos a decir entonces, nos vamos a copiar nada más las variables en orden y enseguida le vamos a colocar su respectivo coeficiente. H2, tenemos A3 y tenemos S3. Solamente estoy copiando las variables. Ahora bien, ¿qué me dice? A las H y a las S les coloca 0 de coeficiente. Busco, esta es H2, entonces le vamos a poner 0 de coeficiente. Este es S3, ¿sí? Le vamos a poner 0 de coeficiente y además lo voy a dejar en suma. Listo. Recuerden que como son ceros, no van a alterar el resultado de la función objetivo. Pero, me dice, debemos colocar más o menos m para A sub i. Caso maximización, menos m. Caso minimización, más m. Muy bien. Como estamos en caso maximización, porque nosotros hemos forzado que el caso sea así, vamos a colocar de coeficiente para A1 y también para A3, menos m, m mayúscula. Y lo propio para A3, menos m. Entonces, recordemos por favor, caso maximización, menos m, caso minimización, más m. Como no recuerdo, ¿sí? No hemos hecho, ¿no es cierto? Colocando menos m. Muy bien, ¿qué más nos faltaría? Nos falta definir las variables. No es necesario definir las variables artificiales, aunque debo decir que algunos autores sí lo hacen. Voy a copiar la H2 y también voy a copiar la S3. Ahí tenemos entonces. Ahora sí. Todas estas que tienen que ser mayores o iguales a 0. Ahí está. Correcto.
De la misma manera, formulación objetivo. Entonces, esta función objetivo la voy a igualar a 0. Nos vamos a copiar, ¿sí?, la función objetivo que tenemos, el cambio instalado derecho, va a ir cambiando los signos. Para empezar, más, porque va a cambiar de signo, más 5x1, ¿sí? También más x2, también más m a 1. Y tuviéramos que cambiar a negativo 0h2, ¿sí? Pero como el coeficiente es 0, lo dejamos así. Siguiente, más m a 3, ¿sí? M a 3. Y nuevamente, menos 0s3. Como el coeficiente es 0, lo dejamos en positivo. Igual, todo esto a 0. Muy bien, es con la que tengo que trabajar para iniciar mi tabla de iteración. Ahora bien, el siguiente punto o el siguiente aspecto me dice, para la tabla inicial debes considerar las primeras básicas a las variables hi y ai. Muy bien, vamos a considerar entonces estas variables. Para empezar, tuviéramos a sub 1, ¿no es cierto? Voy a ir copiando directamente a sub 1. Para la segunda tuviéramos h sub 2. Y para la tercera vamos a tener a sub 3. Recuerden que solamente se consideran las variables artificiales y las de holgura. Las S no entran. ¿Sí? Solamente entra una variable por restricción y en este caso tendría que entrar la variable artificial. Muy bien. Recordemos, en la primera o en los subtítulos colocamos en orden todas nuestras variables. Variables de decisión x1, x2, la variable artificial 1, la holgura 2, la artificial 3 y la superflua 3 también. Lado derecho. Y ahora acá resaltado en amarillo en el lado derecho tenemos algo muy importante que nos dice, como el coeficiente de la fila de Z, se deben realizar operaciones de fila para corregir. A ver, veremos. Copiaremos nuestros coeficientes en la fila de Z, vale decir, de la función objetivo. ¿Cuánto es el coeficiente de Z en la función objetivo? Es 1. ¿Cuánto es el coeficiente de x1? Es 5. El coeficiente de x2 es 1. El coeficiente en mayúscula. El coeficiente de h2 es 0. El coeficiente de a3 es m. El coeficiente de s3 es 0. Y el lado derecho también es 0. Vamos a quitar este resaltado. Listo. Coeficientes de las variables artificiales son n en la fila de z. Por lo tanto, vamos a tener un pequeño error y debemos realizar operaciones de fila para corregir. Muy bien, vamos a abrir un pequeño paréntesis y les voy a explicar cuál es este error. ¿Sí? ¿Por qué no deberían existir estas n's en las variables artificiales si el procedimiento de este método justamente hace aparecer las m's? ¿Ya? Vamos a ver un minutito nada más el ejercicio anterior. Espero que se pueda ver en pantalla. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué nos dice? Las primeras básicas, fíjense, las h's, ¿no es cierto? Esto es el ejercicio sencillo. Y fíjense los coeficientes de estas variables, de las primeras básicas en la fila de z.
La similitud que tienen es que todos son ceros, ¿sí? De H1, de H2, de H3, todos son ceros. Si pasamos a la siguiente iteración, a la segunda iteración, nos fijamos cuáles son las variables básicas. Son H1, X1, H3. Y si analizamos cuáles son los coeficientes en la fila de Z, H1 me fijo, había sido 0. De X1 me fijo, también es 0. En la tercera iteración, que es los X1 y H3, nos fijamos en la fila de Z. ¿Cuáles son sus coeficientes? En orden, X2, su coeficiente había sido 0. X1 había sido 0. Entonces esto es algo que se tiene que cumplir. Pase, siempre deben ser ceros. ¿Ya? Entonces, en este caso, que es de nuestro ejercicio, que tenemos las variables artificiales A1 y A3, y la variable de compensación o la de holgura H2, deberían tener. De H2 sí cumple, es 0. Pero de A3 también es M, no cumple. Este es el problema que se genera justamente, y ahora sí lo voy a poder ceros. Fácilmente esto lo podemos corregir realizando dos, ¿sí? Directamente. Y vamos a decir, en este lado debe estar, la fila 1, ¿sí? La fila 1, más, ¿qué fila? Vamos a terminar de copiar los coeficientes que tenemos en las demás filas. Fíjense que aquí estoy dejando un espacio libre justamente para poder realizar la corrección, ¿ya? Copiamos entonces los coeficientes para ver con qué fila vamos a trabajar. Muy bien, en la fila 2, que es la que tiene la variable artificial 1, ¿cuánto es el coeficiente de Z? No existe, entonces es 0. 0. ¿Cuánto es el coeficiente de X1? 1. El coeficiente de X2, 2. El coeficiente de A1, 1. El coeficiente de H2 es 0. De A3 también es 0. De C3 también es 0. Y su lado derecho es 5. Solamente estamos copiando coeficientes. En la restricción que tiene H2, ¿sí? El coeficiente de Z no existe, 0. A1 tampoco existe, entonces 0. H2, 1. A3 no existe, S3 no existe, ambos ceros, y el lado derecho es 3. Y en la tercera restricción, que contiene A3, me fijo. Disculpe, Coeficiente de Z que lo interrumpa. no existe, 0. El Coeficiente de en la fila X1, 2 1. de X2 es 1. Sí, adelante, por favor. ¿Tenemos alguna duda? Ingeniero, disculpe, le decía que el coeficiente de X2 en la fila 2 es 1. X2 en la fila 2 tenemos, por favor, vamos a marcar un pequeño error. Ahí está. Si hay algo que no está bien, por favor, me corrigen de inmediato para poder evitar problemas posteriores. Ya, a ver, continuaremos. Solamente estamos copiando los coeficientes. Estábamos en la restricción que contiene 3, 0, coeficiente de X1, 1. Sí, por favor, adelante. Donde la forma ¿Tenemos alguna estándar, duda? la restricción 3 debería ser igual, no mayor igual. Ahí está, ¿no? Cuando ya hemos cambiado a la igualdad. Ya. Yo tenía una Eso, pequeña por favor. duda. Ahora sí. Hacemos la Sí, nueva sí, por favor, adelante. formulación y Sí. tenemos, o sea, menos Z
al anotar en la tabla no tendría que entrar con -1. Tenía esa duda, perdón. Sí, entra con -1. Enseguida, justamente quiero terminar de copiar los coeficientes y les voy a explicar, ¿sí? Bien, se supone que acá tenemos, para la aclaración de su compañero, dejaremos esto acá. Él me dice, ¿por qué no colocamos este menos z? ¿Sí? Está bien. En la tabla podemos colocar el negativo 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos cambiado, ¿no es cierto?, la maximización a negativo z. Originalmente teníamos la minimización, ¿ya? De la misma manera es que ustedes van a ver que al final nos va a salir un resultado. Calmita, les explico. Acá sí está bien colocar su coeficiente -1 y vamos a ver qué es lo que pasa al final, ¿ya? Copiaremos entonces los coeficientes que nos faltan. A 3, en x1, en x2 sería 3, en h2 sería 0, en a3 sería 1 y en s3 sería negativo 1, ¿correcto? Lado derecho, 12. Ahora sí. Hasta ahí todo bien. Me fijo entonces. Ya sé que estas m's que están resaltadas en verde deberían ser ceros. ¿Qué operaciones de fila para corregir? Decimos entonces, fila 1, que sería esta, y les había dicho, yo voy a hacer, o voy a corregir ambas al mismo tiempo, ¿sí? Utilizando una de las otras filas, vale decir F2, F3 o F4. ¿Cómo me doy cuenta con qué fila trabajar? Vamos a sombrear un instante nada más la columna. Y fíjense. Con la única son ceros. Para convertir esta M, que es el coeficiente de A1 en la fila de Z, en la fila 1, voy a trabajar con la fila 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está la unidad. Muy bien. Entonces, colocamos fila 1 más la fila 2 multiplicado previamente por la misma cantidad, cambiado de signo, ¿no es cierto? Menos M. Además, también le vamos a sumar fijo en la columna de A3. Esa M también debería ser C0. ¿Con qué fila puedo trabajar? De la 2, 3 y 4, la única que tiene la unidad es la fila 4, ¿sí? Y no se preocupen, siempre va a ser de esta manera. Siempre va a haber solamente en una fila en la unidad y en las otras filas van a haber puros ceros. No es de diferente manera, ¿ya? Entonces acá tengo que trabajar con la fila 4. Más la fila 4 multiplicado por menos M otra vez. Ahí está. Y voy a realizar la operación con estas dos filas al mismo tiempo para eliminar las dos M's y obtener ceros donde corresponde. Esos dos ceros son los que tienen que aparecer. Muy bien. Decimos entonces, fíjense, la fila 2 y la fila 4 las voy a multiplicar por menos M. Entonces vale decir, este 0 por menos M es 0. Este 0 por menos M es 0. 0 y 0, 0. Le sumo el coeficiente. Acá no va a cambiar, va a ser. Aquí tengo 1 y 1, ¿verdad? En la fila 2 tengo 1 por menos M, menos M. En la fila 4 tengo 1 por menos M, menos M. Menos M, menos M, menos 2 veces numérica y parte literal. 5 menos 2 veces M.
Siguiente. Acá tuviera 1 menos m menos m. En total, menos 4m. Más 1, 1 menos 4m. ¿Sí? Bien, acá ¿cómo sería? 1 menos m menos m. 0 menos m, 0. Entonces, menos m no más. Menos m más m, 0, que es lo que queríamos obtener. Siguiente. 0 por menos m, 0. 0 por menos m, 0. 0 y 0, 0. Más 0 sigue siendo 0. Siguiente. 0 por menos m, 0. Por otro lado. 1 al menos m. Más m que tenemos originalmente, 0. Que también eso queríamos obtener. Siguiente. 0 por menos m, 0. Menos positivo. Y más 0, positivo m. Finalmente, el lado derecho. 12 por menos m, menos 12m. Menos 5m, menos 12m. En total va a ser menos 17m. Más 0, menos 17m. Y fíjense que hemos hecho desaparecer, ¿sí? Muy bien. También por si acaso, y pueden corroborar, verificar, que de las 3 variables básicas, los 3 coeficientes son ceros. No interesa que en las otras hayan aparecido m's, que sean positivos, negativos, no interesa. Y además, fíjense, esto es lo que justamente les quería aclarar y su compañero nos hizo notar. Z, acá su coeficiente es menos 1. Y su resultado inicial, fíjense que es menos 17m. Si nosotros tuviéramos que colocar un resultado ya de esta, imagínense, en el caso hipotético, ¿no es cierto?, de la tabla 0, z es negativo, entonces sería menos z igual a menos 17m. Entonces, menos y menos va a ser más. Z va a ser positivo 17m. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, nos dice aplicar el algoritmo. ¿Sí? Ya hemos corregido. Directamente tengo que aplicar el algoritmo simplex. Déjenme, vamos a tratar de ver el algoritmo simplex. Ahí está el procedimiento. ¿Qué es lo que te dice? Habíamos hecho nuestra tabla inicial, coeficientes de la función objetivo, vale, solamente he aprendido el caso maximización, por eso hemos forzado este caso, ¿no es cierto? Maximización de menos z. Me fijo entonces, todos los coeficientes de la fila de z deben ser positivos o ceros. Tal vez a simple vista, ¿sí? A la m. A la m significa un número muy grande. Pónganle un número, les he dicho, ¿no es cierto? Que m sea 1000 o que sea 1.000.000. Es un número muy grande. Y aquí, si analizamos cada uno de estos coeficientes, tenemos para empezar 5 menos 2 millones. Entonces, obviamente voy a tener una cantidad negativa. Acá voy a tener 1 menos 4 millones. Entonces, voy a tener una cantidad negativa. ¿Sí? Por lo que, si tengo cantidades negativas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Realizar el cambio de base. Regla de entrada y regla de salida. Muy bien, comencemos. La regla de entrada me dice, debes elegir el coeficiente de la fila de z más negativo.
negativo. Estas cantidades que están numéricas acá es un 5 y un 1, que frente a millones, o sea, no tienen mucha relevancia, ¿no es cierto? Me puedo fijar directamente. Aquí tengo menos 2 millones y aquí tengo menos 4 millones. ¿Cuál es más negativo? Obviamente, menos 4 millones, ¿sí? Este sería entonces el más negativo. Si ese es el más negativo, denotaría la columna pivote, que es la que vamos a sombrear en este momento. Vamos a eliminar este resaltado para que no nos confundamos con el pivote, por favor. Esto lo acabamos de corregir ya. Ahí está. Esta sería entonces nuestra columna pivote. La regla de salida, ¿qué te dice? Una vez más, vamos a realizar esta operación y decimos 5 dividido entre 1, directamente vamos a anotar resultados, ¿ya? 5 entre 1, 5. Por otra parte, tuviéramos 3 dividido entre 0, no se puede, ¿no es cierto? Recordemos que no se toman en cuenta denominadores ceros ni negativos. Entonces acá, asterisco nada más. 12 entre 3, 4. Correcto. ¿Cuál es el más, o cuál es el menor? El menor es 4, ¿verdad? Lo que nos va a denotar como fila pivote. Sombreamos la fila pivote y la intersección entre la fila y la columna nos va a dar el pivote. Muy bien. Vamos a en este caso, entonces, estaría entrando a la base X2 y estaría saliendo de la base A3, lo que es muy prudente porque las variables artificiales tienen que desaparecer de la base. Ya en este caso está saliendo A3, lo que es correcto. Vamos a simplemente colocar la formita de flecha de entrada que corresponde a X2 y también la flechita de salida que corresponde a 3. Ahí está. Y además, para no confundir, también voy a colocar una pequeña línea, ¿sí? Denotando que con esta fila de acá de Z ya no voy a trabajar, ¿sí? Todo eso. Eso es lo que hemos corregido, ¿no es cierto? Ahora nuestra fila de Z es esta, la corregida. Muy bien. Fíjense que nuestro pivote es 3, es diferente de la unidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debo corregir, ¿verdad? Debemos realizar, acá nos dice, les quiero mostrar, realizar operaciones de fila y columna Gauss-Jordan para obtener la unidad en la posición del pivote y ceros en el resto de las posiciones de la columna pivote. Entonces, como anteriormente nos salía 1, no hacíamos nada y copiábamos directamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir ahora toda la fila pivote entre esta cantidad. ¿Para qué? Para que nos salga en esta posición del pivote la unidad. ¿Sí? Vamos a entonces estructurar nuestra siguiente iteración y vamos a colocar nuestras variables que corresponden. Vamos a copiar un segundito. Ahí está. En vez de A3 estaría entrando X2. ¿Correcto? Vamos a corregir toda esta fila y vamos a dividir directamente entre 3. En este caso, para que lo noten, yo lo voy a poner así. Toda esta fila la voy a dividir entre revés, ¿no es cierto? No es 3 dividido entre 0. Es 0 dividido entre 3. 0 dividido entre cualquier cosa sigue siendo 0. 1 entre 3 sería 1/3. 3 entre 3, la unidad, que es lo que queremos lograr. 0 entre 3, 0. 0 entre 3, 0. 1 entre 3, 1/3. Negativo 1 entre 3, negativo 1/3.
tercio. 12 entre 3, 4, correcto. Y con estos valores, ¿sí? Son con los que tenemos que trabajar para eliminar estas otras cantidades de la columna pivote y volverlas ceros. Acá también tenemos la facilidad de que en la fila 3 ya tenemos un 0. Esa sí la vamos a copiar tal y como está. Pero la fila 1, la nueva fila 1 y la fila 2 sí las tenemos que corregir de la misma manera que hemos aprendido. Muy bien, decimos entonces, comenzaremos con la fila 1. Decimos la fila 1, que sería esta, ahora es la nueva fila 1 por si acaso. A ver, déjenme un cachito, quiero ver dónde está, ahí está. La fila 1. A ver, vamos a tratar de trabajar entonces con esta otra fila. Ahí. Ahora sí. Fila 1. Fila 1 más la fila pivote, que es la fila 4. La fila 4. Multiplicado previamente, ¿por qué? Por lo que quiero cambiar a 0, ¿no es cierto? Estos dos términos quiero cambiarlos a 0. Entonces tengo que trabajar por partes. Tengo una parte numérica y una parte algebraica, ¿no es cierto? El 1 y el menos 4m. Entonces, por separado vamos a trabajar. El 1, si solamente existiera el 1, me olvido un instante nada más del menos 4m. Si solamente fuera el menos 1 o el 1, tuviera que multiplicar por negativo 1, ¿correcto? Ahora bien, si no existiera el 1 ya también, y solamente fuera negativo 4m, tuviera que multiplicar por positivo 4m. Recuerden, misma cantidad, cambiado de signo. Fíjense que son los mismos números, solamente que están cambiados los. Es la que tengo que aplicar a toda la fila de Z o a toda la fila 1. Comencemos. 0 multiplicado por todo esto, ¿sí? Que es la fila 4, ¿no es cierto? Aquí estamos, 0 multiplicado por menos 1 más 4m sigue siendo 0. Más el coeficiente que tenemos en Z es negativo 1. Bien, continuemos. Tenemos entonces un tercio multiplicado por menos 1 menos 4m. Tal vez mentalmente va a ser un poquito más complicado, ¿no es cierto? Pero nos vamos a facilitar las cosas. Vamos a trabajar por separado. Primero la parte numeral y después la parte algebraica. Entonces, me fijo nada más en los números. Un tercio multiplicado por menos 1, ¿cuánto es? Menos un tercio. Menos un tercio más 5, que es el coeficiente numeral que tengo acá. Sí, les repito. Menos un tercio por menos 1. Sí, tengo acá un tercio por menos 1, menos un tercio. Ese será el resultado, menos un tercio. Más 5, ¿cuánto es el resultado? Esto lo podemos hacer con nuestra calculadora, no hay ningún problema. Pero si ustedes quieren hacerlo mentalmente, solo se trata de ver este entero, ¿sí? En el quebrado que necesitas. En este caso yo necesito en tercios. 5 en tercios, ¿cuánto es? Es 15 tercios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 15 dividido entre 3 me da 5 y es el entero que tengo. Si ustedes quieren, ¿no? Si quieren, háganlo directamente con la calculadora. Tenemos 15 tercios menos un tercio, 14 tercios. Listo. Ahora bien, hemos terminado con la parte numérica. Vayamos a la parte algebraica. Un tercio multiplicado por 4m serían 4 tercios
m, ¿verdad? 4 tercios m menos 2, estos dos enteros, visto en tercios, serían 6 tercios, ¿verdad? Entonces, otra vez, 4 tercios menos 6 tercios serían menos 2 tercios m. Ahora sí, a ver, necesito estructurar un segundito. Ahora sí. Correcto. Bien, simplemente para que no se nos vaya alterando la tablita. Muy bien. Podemos reducir y ahí está. Como son expresiones un poquito largas, entonces se va alterando la tablita, pero vamos a tener el cuidado de que esto no nos vaya sucediendo o vamos a ir corrigiendo, ¿sí? Bien, en el cito, ¿sí? Fíjense, parte por parte. Parte numeral, primero, 1 por menos 1, menos 1. Más 1 sería 0, ¿verdad? La parte numeral. Vayamos a la parte algebraica. 1 multiplicado por más 4m, más 4m. Menos 4m, 0. Entonces hemos llegado a la expresión que queríamos, ¿sí? Siguiente, fácil. 0 multiplicado por todo esto va a seguir siendo 0, ¿verdad? Más 0, 0. 0 multiplicado por todo esto va a seguir siendo 0. Más 0, que es el coeficiente, 0. Ahora sí, tenemos un tercio. Un tercio multiplicado, parte numeral, por menos 1, menos un tercio. ¿Sí? Más 0 va a seguir siendo menos un tercio. Parte algebraica. Un tercio multiplicado por 4m, 4 tercios m. Más 0 sigue siendo positivo 4 tercios m. Muy bien. Reducimos un poquitito más tal vez. Ahora sí. Listo. Ahí tenemos entonces. A continuación, tenemos este menos un tercio. ¿Sí? Menos un tercio. Lo colocaremos en más pequeño. Listo. Tengo menos un tercio multiplicado por acá. Por menos 1. Positivo un tercio. ¿Sí? Positivo un tercio. Más, en este caso no tenemos parte numeral, ¿verdad? Solamente hay parte algebraica. Entonces va a seguir siendo un tercio positivo. Positivo un tercio. Siguiente. La parte algebraica. Menos un tercio por 4m menos 4 tercios m. Más 1, que sería un entero, ¿verdad? De la m que tenemos acá arriba. Vamos a tener la unidad visto en tercios es 3 tercios. Tenemos 3 tercios menos 4 tercios m. Disminuimos el tamaño para que pueda entrar. Ahí está. ¿Correcto? A continuación, vamos a tener lado derecho 4 por 1, 4. ¿Cómo se llama? Numeral. Entonces, menos 1, ¿sí? 4 por menos 1, menos 4. Parte algebraica, 4 por 16m positivo menos 17m sería negativo
M, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este caso, ya habríamos terminado con nuestra primera fila. Ahora sí, déjenme un segundito, tratar de estructurar para que no se distorsionen nuestras columnas. Un poquitito más tal vez. Muy bien. Este debe ser. Simplemente, ahí está. Sin distorsiones. Pasemos a la siguiente. Tenemos uno que nos está estorbando, ¿verdad? Ahora sí, esto va a ser sencillo. Lo de las M's tal vez será un poquito más complicado. Uno tenemos que hacer desaparecer. ¿Cómo podemos hacer desaparecer? Decimos fila 2 por misma cantidad cambiado de signo menos 1. Ahí está. Vamos. 0 por menos 1, 0. Más 0 sigue siendo 0. 1/3 por menos 1, menos 1/3. Menos 1/3 más 1, que serían 3/3, serían 2/3. 1 multiplicado por menos 1, menos 1. Más 1, 0, que es lo que queríamos lograr. 0 multiplicado por menos 1, 0, más 1, 1. Sigue siendo 0, menos 1, menos 1/3. Menos 1/3 por menos 1, positivo 1/3. Más 0, positivo 1/3. Lado derecho, 4 por menos 1, menos 4. Más 5, la unidad. ¿Sí? Y habríamos terminado con la fila 2. Es lo que hago, simplemente copio. Copiamos todos los coeficientes. Y listo. Con esto habríamos terminado entonces esta iteración. Cerramos y verificamos. Una vez que ya hemos realizado la iteración, volvemos a la fase de control. En la fase de control me dice, si todos son positivos o ceros, ya has llegado a la solución óptima. ¿Sí? Verificaremos todos los coeficientes de la fila de Z. ¿Qué me dice? Para empezar tengo 14/3, pero fíjense, tengo menos 2/3 de millón, por un lado. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado tengo menos 1/3, que es bastante pequeño, pero tengo más 4/3 de... Y finalmente tengo 1/3 positivo, pero tengo menos 3/3 de millón. Entonces me fijo solamente en los negativos M, ¿verdad? Porque esos son los relevantes. Por una parte tengo menos 1/3 M. ¿Cuál es el más negativo? Obviamente, menos 2/3 M, lo que va a denotar nuestra columna pivote. ¿Sí? Esta sería la regla de entrada. ¿Qué quiere decir? Que X1 estaría entrando a la base. Vamos a colocar directamente nuestra flechita para no olvidar. Ahí está, X1 estaría entrando a la base. Realizamos la operación. División. Lado derecho entre columna pivote. 1 dividido entre 2/3, como tenemos que unir 2/3 en realidad de resultado. Verifiquen en sus calculadoras. Lado derecho,
3 dividido entre columna pivote 1. 3 dividido entre 1, 3. 4 dividido entre 1/3, nuevamente extremos con extremos, medios con medios, vamos a tener igual de todos menor. Si gustan pueden verlo como si fuera decimal, ¿sí? 2/3, ¿no es cierto? 0,66666, ¿verdad? Entonces este sería el menor. Ya determinada. Lo que nos dice que el pivote había sido 2/3. ¿Correcto? Muy bien. Ya puedo estar pensando que como no es la unidad, tengo que corregir. ¿Sí? Vamos a colocar también la flechita que denota la salida de la variable, donde corresponde, estaría saliendo de la base A1. Lo que nuevamente es muy prudente porque recuerden que las variables artificiales tienen que desaparecer de la base para notarnos que existe una solución. Muy bien. Pivote diferente de la unidad. ¿Qué hacemos? Realizamos una operación. En el anterior caso habíamos dividido entre 3, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por su inversa. Fíjense que acá tengo 2/3. Voy a tener la unidad. 2 se simplifica con 2, 3 se simplifica con 3 y ¿qué nos queda? La unidad. Realizamos esta operación para toda la fila. Nos vamos a copiar las variables para la siguiente tablita. En vez de A1, estaría ingresando X1. Ahora sí. X1. A ver qué sea acá. También vamos a colocar los nombres de nuestras filas para no confundir. Ahí está F2, F3, F4 y F1. Ahí está. Muy bien. Realizamos esta operación entonces. Toda la fila por 3 medios. 0 por 3 medios sigue siendo 0. 2/3 por 3 medios, la unidad. 0 por 3 medios, 0. 1 por 3 medios, 3 medios. 0 por 3 medios, 0. Menos 1/3 por 3 medios. Fíjense que 3 con 3 se va a simplificar y nos va a quedar menos 1 medio. 1/3 por 3 medios, 1 medio positivo. 1 por 3 medios, 3 medios. ¿Correcto? Muy bien. Entonces acá tuviéramos, vamos a reducir un poco para que se vea bien. Ahí está. Listo. Correcto. Tengo que hacer aparecer ceros en las demás posiciones de la columna pivote. Vale decir, en la primera fila. Realizo las operaciones correspondientes. Decimos fila 1 más la fila pivote, que ahora es la fila 2, multiplicado previamente por la cantidad, ¿verdad? Misma cantidad, pero cambiado de signo. Fíjense que esta cantidad está bastante extensa. Voy a tener menos 14/3 más 2/3 m. A ver si entra. Ahí tenemos entonces. Reducimos un poco para que entre. Muy bien. Listo. Comenzamos. 0 por todo ese paréntesis va a seguir siendo 0, más el coeficiente de z va a seguir siendo menos 1. 1 multiplicado por menos 14/3, menos 14/3. Recuerden, por separado.
más 14 tercios es 0. 1 multiplicado por 2 tercios m, 2 tercios m positivo, menos 2 tercios m, 0. Entonces, hemos obtenido lo que queríamos. Siguiente. 0 por todo ese paréntesis sigue siendo 0. Más 0, 0. 3 medios multiplicado por separado por negativo 14 tercios. Fíjense que 3 y 3 se va a simplificar. 14 dividido entre 2 nos va a dar 7 y va a ser negativo 7. Más 0 sigue siendo negativo 7. Por favor, vayan esto corroborando con sus calculadoras, así me ayudarían mucho. Siguiente, veremos la parte algebraica. 3 medios multiplicado por 2 tercios. Si se dan cuenta, vamos a eliminar, ¿verdad? Vamos a tener 3 y 3, entre 3, 2 entre 2, la unidad. 1 entonces. 1m más 0, entonces va a ser más m. Nuevamente, reduciremos el tamaño. Ahí está. Para poder visualizar. Siguiente, vamos a tener 0 multiplicado por toda esa expresión, sigue siendo 0, más 0, 0. Siguiente, menos 1 medio multiplicado por menos 14 tercios. Para empezar, menos con menos me va a dar más, ¿sí? Voy a tener 14 dividido entre 2, 7. En total tuviéramos 7 tercios positivo. Menos 1 tercio, vamos a tener 6 tercios positivo. 6 tercios positivo no es otra cosa que 2. Por otra parte, la parte algebraica, voy a tener menos 1 medio multiplicado por 2 tercios m. 2 y 2 se va a simplificar, me queda menos 1 tercio m. Menos 1 tercio m más 4 tercios m me va a resultar 3 tercios m positivo. 3 tercios no es otra cosa que la unidad. Sería entonces más m. Voy a tener, siguiente, 1 medio multiplicado por menos 14 tercios. ¿Sí? Va a ser negativo. 14 dividido entre 2, 7. Va a ser menos 7 tercios. Menos 7 tercios más 1 tercio va a ser menos 6 tercios, lo que sería menos 2. ¿Sí? Otra parte, con la m, 1 medio multiplicado por 2 tercios, 2 y 2 se va a simplificar, me queda 1 tercio m. 1 tercio m menos 1 tercio m, 0. Entonces solamente se quedaría la parte numérica. Finalmente, el lado derecho. 3 medios por menos 14 tercios. 7 negativo. Tengo 7 negativo menos 4 sería menos 11. Tengo 3 medios por 2 tercios m, ¿sí? La unidad. ¿Sí? La unidad positivo m. Menos m, que es el coeficiente, 0. Entonces nos queda, y desaparece, que esto también es algo muy importante, la m del lado derecho. ¿Sí? Nos ha quedado solamente la parte numérica. Desaparece la m del lado derecho. Continuemos. Ahora tengo que deshacerme de esta unidad, ¿sí? Que también la tengo que convertir a 0. Esto va a estar más sencillo. Decimos entonces fila 3 más la fila pivote, que es la fila 2, multiplicado por la misma cantidad, cambiado de signo, que sería menos 1. Muy bien. Comencemos. 0 por menos 1, 0 más 0, 0. 1 por menos 1, menos 1 más 1, 0, que es lo que quería. Más 0, 0. Por menos 1, menos 3 medios. Más 0, menos 3 medios. 0 siendo 1. Menos 1 medio multiplicado por menos 1, vamos a tener positivo 1 medio. Más 0, positivo 1 medio. Siguiente,
1 medio por menos 1, menos 1 medio, más 0, menos 1 medio. Siguiente, 3 medios por menos 1, menos 3 medios. Menos 3 medios más 3. El 3 visto en medios no es otra cosa que 6 medios, ¿no es cierto? 6 medios menos 3 medios sigue siendo 3 medios. Listo. Finalmente, tengo este 1/3 que también lo tenemos que hacer 0. Decimos fila 4 más la fila pivote, que es la fila 2, multiplicado por misma cantidad cambiado de signo, menos 1/3. Comenzamos. 0 multiplicado por 1 por menos 1/3, menos 1/3, más 1/3, 0, que es justamente lo que queríamos lograr, ¿verdad? Muy bien, continuamos. 0 por menos 1/3, 0, más 1, 1. 3 medios por menos 1/3, para empezar va a ser negativo, 3 y 3 se va a simplificar y nos va a quedar menos 1 medio, más 0, menos 1 medio. Vamos a reducir un poquitito el tamaño. Listo. 0 por menos 1/3, 0 más 0, 0. Acá. Menos 1 medio por menos 1/3, positivo 1/6, ¿verdad? Positivo 1/3, que vamos a tener acá. Positivo 1/6 más 1/3. ¿Cuánto tuviéramos acá, por favor? A ver, acá lo vamos a... Alguien que me diga el resultado. Acá. 1 medio multiplicado por menos 1/3. Voy a tener menos 1/6. ¿Sí? Menos 1/6 menos 1/3, lo mismo. No sé cuánto es este resultado, chicos, por favor. Ahorita no tengo. Menos 1 medio puede ser. Creo que es menos 1 medio, me van a corroborar. Sí, ingeniero, es menos 1 medio. Ah, ya, gracias. Bien. A ver, tuviéramos entonces, finalmente, lado derecho, 3 medios multiplicado por menos 1/3. 1 medio, ¿verdad? Más 4. El 4 visto en medios, 8 medios. Menos 1 medio, 7 medios. Acá abajo, 7 medios. Ahí está. Y con esto habríamos terminado nuestra iteración. De control y vemos si se cumple la iteración. ¿Sí? O sí, vemos si se cumple la verificación. Todos los coeficientes son positivos o ceros. Me fijo. Tengo 0, 0. Menos 7 más m va a seguir siendo positivo, porque es como si tuviéramos menos 7 más 1 millón, entonces es positivo. 0, 2 más 1 millón, y aquí tengo un negativo. Y por este negativo tengo que seguir iterando, ¿ya? Es el último negativo que nos queda. Vamos a sombrear nuestra columna pivote y realizamos las operaciones, ¿sí? Para la regla de salida. Pero fíjense, no puedo tomar en cuenta denominadores ceros o negativos. Y aquí tengo 2 denominadores negativos. Entonces ni voy a hacer la división siquiera porque la única opción que me queda es esta fila. ¿Sí? Directamente el pivote había sido 1 medio. ¿Correcto? Regla de entrada, entonces, S3. Regla de salida, X1. Esto, fíjense, en este ejercicio justamente es el caso. Puede ser que una variable entre a la base y después sea reemplazada por otra. En este caso, X1, que entró.
ahora está saliendo y está siendo reemplazada por S3. Muy bien. ¿Sí? Vamos a hacer algo para que aparezca ahí la unidad. Aquí fácilmente, como es un medio, puedo multiplicar por 2 y va a aparecer la unidad. Multiplico toda la fila por esa cantidad. 0 por 2, 0. 1 por 2, 2. 0 por 2, 0. 3 medios por 2, 3. 0 por 2, 3. O 0, perdón. Un medio negativo por 2, menos 1. Un medio por 2, 1. 3 medios por 2, 3. ¿Correcto? Muy bien, entonces, estos serían los datos de mi fila pivote y hemos hecho aparecer la unidad en la posición del pivote. Debo hacer aparecer ceros en el resto de las posiciones de la columna. Fila 1. Fila 1 ahora va a estar más fácil. Fila 1 más la fila pivote, que es la fila 2. Tenemos en mayúscula, fila 2. Multiplicado por la misma cantidad, cambiado de signo, sería 2 positivo. Lo vamos a colocar en rojo. Ahí está. Y realizamos la operación. 0 multiplicado por 2, 0. Menos 1 sigue siendo menos 1. 2 multiplicado por 2, 4. Más 0, 4. 0 multiplicado por 2, 0 más 0, 0. Uy, me van a dar un segundito, por favor, para que no se nos apague la computadora. Bien. Continuemos, por favor. Esperemos que tengamos el tiempo suficiente. A ver. Trataremos de terminar rápidamente, por favor. Tenemos entonces 3 multiplicado por 2, 6. Menos 7 sería menos 1. ¿Sí? 3 por 2. No tenemos parte algebraica, ¿no es cierto? Entonces aquí sería más m. ¿Sí? Esto no cambiaría. Vamos a tener 0 multiplicado por 2, sigue siendo 0, más 0, 0. Menos 1 por 2, menos 2, más 2, 0. Parte algebraica no cambia, más m. 1 por 2, 2. Menos 2, 0, que es lo que queríamos obtener. 6 por 2, perdón, 3 por 2, 6. Menos 11. ¿Sí? Continuamos. Hacemos 0. Esta otra fila. Tuviéramos fila 3 multiplicado por fila 2 multiplicado por positivo 1 medio. Y ya está. Realizamos la operación para la fila. Acá nos va a salir 0 también. 2 por 1 medio. Vamos a tener la unidad más 0, la unidad. 0 por 2, 0, más 0, 0. 3 por 2, 6. Sí, 3 por 2. Acá vamos a tener 3 por 1 medio, mejor dicho, 3 por 1 medio. Los 3 medios, 0. 0 por 1 medio, 0 más 1, 1. Menos 1 por 1 medio, menos 1 medio, más 1 medio, 0. 1 por 1 medio, 1 medio, menos 1 medio, 0. 3 por 1 medio, 3 medios, más 3. Vamos a tener en la fila 4, más la fila 2, que es la fila pivote, también multiplicado por 1 medio. Realizamos entonces la operación. Aquí va a seguir siendo 0. Tenemos 2 por 1 medio, la unidad, más 0, la unidad. 0 por 1 medio, 0, más 1, 1. 3 por 1 medio, 3 medios, menos 1 medio,
serían 2 medios, que sería la unidad. Ahora sí, 0 por 1 medio, 0 más 0, 0, menos 1 por 1 medio, menos 1 medio más 1 medio, 0. 1 por 1 medio, menos 1 medio, 0. 3 por 1 medio, 3 medios, ¿sí? Más 7 medios serían 10 medios. Y eso es 5, ¿correcto? Habríamos terminado esta iteración. Y vamos rápidamente a verificar. Me fijo, ¿todos los coeficientes de mi fila Z son positivos o ceros? Sí, fíjense, todos son positivos o ceros. Entonces hemos llegado a la solución, por fin. ¿Qué significa esto? Que Z, que es negativo Z, recordemos, es igual a 5, cuando S3 es igual a 3, H2 es igual a 3 y X2 es igual a 5. Acá. X1 es 0 porque no está en la base, X2 es 5, H2 es 3, S3 es 3. Bien, ¿dudas, chicos? Por favor, rápidamente, se me está terminando la batería y estoy lejos del enchufe. Una duda, esto, en el primer ejercicio que hicimos, ¿No hay al dudas? reemplazar la variable, yo tengo Sí. una duda. En el primer ejercicio, al reemplazar la variable, primero puso X1, pero en este ejercicio X2, ¿eso a qué se debe? A reemplazar la variable. Sí, En el resultado final o en la base. No, cuando vas haciendo, o sea, no ve que sacas a 3, pones a X2 y así. X2, Es que, sí. Simplemente es porque tienes que elegir el más negativo primero. Acá hemos comparado entre menos 2m y entre menos 4m. Estaríamos diciendo como, ¿cuál es más negativo? ¿Menos 2000 o menos 4000? Por eso ha entrado primero X2 a la base. En el anterior ejercicio seguramente fijamos en el coeficiente más negativo. No interesa cuál entre primero, ¿ya? Interesa cuál es más negativo. ¿Alguna otra duda más, por favor? Bien, les voy a dejar este ejercicio que también está con su resultado. Por favor, les voy a publicar en este instante. Y ya estaríamos sobre la hora. Esto sería todo por la sesión, por la clase del día de hoy. Para mayores dudas, consultas, directamente el día lunes, ¿sí? Tienen 2 ejercicios entonces para el día lunes, por favor. Eso sería todo. Chicos, por favor, vayamos abandonando la sesión. Hasta luego, Insan. Hasta luego, chicos, que tengan buen fin de semana.